Es solo mirar los números. El desempleo que durante el gobierno Bolsonaro bajó desde 14% para 7,9%, ahora está volviendo a subir. Y todo lo que este gobierno hace, principalmente en la parte económica, es el revés de lo que estaban haciendo durante el gobierno Bolsonaro, que tenía una fuerte idea liberal. Entonces, están subiendo la posibilidad de gastos públicos. Y esto seguramente se va a implicar en un aumento de la deuda y, por consecuencia, la salida de inversiones internacionales o hasta de brasileños que tienen la posibilidad de invertir en otros países se van a buscar por otros países. Y como consecuencia lógica de eso está el desempleo. En la parte más política, o que se mira es que este gobierno tiene una preocupación muy clara de perpetuación en el poder. Quieren quedarse ahí para siempre. Uno de los principales proyectos de ley que envió el Congreso Lula da Silva se fue el proyecto de ley de la censura, el proyecto de ley número 2630. ¿Qué hablaba este proyecto? De las muchas cosas que hablaba era una regulamentación de la Internet. Y una de las cosas que hacía es la creación de una agencia pública para controlar lo que se podía o no se podía hablar en las redes sociales. Es decir, es como el Ministerio de la Verdad de George Orwell en 1984. Clarísimo, la misma cosa. Entonces, personas indicadas directa o indirectamente por el gobierno Lula serían las responsables de hablar con las Big Techs sobre lo que podría o no se podría postar en las redes sociales. Y seguramente harían de todo para acabar con él. Homofobia, discurso de odio y todo eso que siempre es un motivo claro para perseguir a conservadores. Brasil siempre hace la abertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solamente un presidente no pudo hacerlo, Bolsonaro. Bolsonaro no pudo utilizar en su propaganda electoral las imágenes de las más grandes manifestaciones de calle de toda la historia de Brasil en favor de un político, que se pasaron el 7 de septiembre, el día de la independencia de Brasil. Se mira las imágenes, la playa de Copacabana, la avenida Paulista en São Paulo o la explanada de los ministerios en Brasilia, récord de público. Bolsonaro no lo pudo las utilizar en su propaganda electoral. Bolsonaro no podría ni hablar cosas de Lula relacionadas a Lula y Daniel Ortega de Nicaragua o relacionando Lula al narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Cuál se fue la respuesta del Tribunal Superior Electoral? Censura. Tuvimos que borrar cosas del Internet. Y hasta el día de la asunción de 10 diputados federales tendría el riesgo de no asumir sus mandatos como diputados federales porque estaban con procesos contra ellos que eran llamados de personas que estaban practicando actos antidemocráticos solo por pedir investigación. El diputado Nicolás Ferreira, el más votado de las últimas elecciones, con casi 1,5 millones de votos, tuitó: Tribunal Superior Electoral, por favor, mira esto porque no se parece bien. Hay personas que están haciendo contestaciones diciendo para dónde se fueron a parar sus votos, porque votaron en sitios que después miraron, hay 0 votos para Bolsonaro. Casi que no se convirtió en diputado federal porque preguntó al TSE, pidió una investigación. ¿A quién se va a recorrer? Hay un jurista del siglo pasado de Brasil llamado Rui Barbosa, que llamamos la Águia de Haya. Se fue senador, político en Brasil, y él habló que la peor dictadura que hay es la dictadura del judiciario, porque de ella no hay para quién recorrer. Entonces hay una hipertrofia del sistema judiciario de Brasil, y te hablo que no son todos los jueces de la Suprema Corte que están siendo malos así. Hay apenas 1 o 2 que están, notoriamente Alexandre de Moraes recibe muchas críticas por presidir el Tribunal Superior Electoral y hacer este tipo de cosas. Seguramente, en cuanto Bolsonaro tuviera un alto capital político, seguirá la persecución contra él. Mira, en poco tiempo se fueron a la casa de mi padre, la Policía Federal. ¿Para qué? ¿Para agarrar plata de la corrupción? No. ¿Se fue acusado de un asesinato? No.
para sacar fotos de su tarjeta de vacuna. Increíble, ¿no? Pero la estrategia no es esta. La estrategia se fue a agarrar su teléfono celular para intentar desde ahí entrar en su WhatsApp, en su red de mensaje privada, y lograron agarraron a los teléfonos celulares incluso de sus asistentes. Y después de esto, aunque sea un proceso sigiloso, o al menos debería estar sob sigilo, estas informaciones privadas, día por día hay nuevas materias, hay nuevos artículos saliendo en la prensa. Por ejemplo, mira lo que habló el asistente de Bolsonaro sobre esta cosa. Hoy en día tenemos una cosa que no teníamos en el pasado que se llama Internet. De ahí la preocupación del gobierno Lula de hacer la regulamentación de la Internet. Pero sí se nota porque es muy escandaloso. Mira, cuando recibe, por ejemplo, a un narcodictador como Nicolás Maduro en Brasil y habla aquí el tema de Venezuela que está se pasando allá, es un tema de narrativa. Es muy difícil que se pueda defender este punto de vista sin mentir. ¿Comprendes? Entonces es fácil para nosotros para explicar a las personas que esto es la podrida prensa brasileña. ¿Hay algunas prensas que aún quedanse buscando la verdad? Sí, hay. Pero las más grandes, como se pasaron mucho tiempo sobreviviendo a través de inversiones públicas, ellos tienen que someterse al gobierno, que es el caso notoriamente de Globo, que siempre estaría ahí al lado del gobierno, sea quien sea, hasta que llegó Bolsonaro y no permitió más esta prostitución de los medios mediáticos. Hay una cosa, primero, hay una cosa muy que es similar en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, que es una disputa muy acirrada por la presidencia, donde siempre gana la izquierda por 1 o 2% de margen, ¿eh? Pero son gobiernos muy frágiles. O que está se pasando, por ejemplo, con Boric en Chile, está se pasando con Petro en Colombia, y se empieza a hablar con Lula en Brasil, que es una caída de la popularidad, una bajada de la popularidad muy rápida, casi que inédita, porque los presidentes cuando son electos, su capital político está más grande cuando se empieza su gobierno, y con el pasar del tiempo se va desgastando. Ese es el normal. Y mira que está se pasando también con Biden en Estados Unidos. Entonces es una situación muy sensible, y yo creo, por ejemplo, que en Argentina se va a ganar alguien este año que no sea de izquierda. Creo que se va a quedar entre Javier Milei, que es mi preferido para que gane Argentina, hincho por él, o entonces a Larreta, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero igual, el actual presidente Alberto Fernández ni va a intentar concurrir a la reelección. Hay personas como Vox que hacen por principio, que tienen banderas claras como contra aborto, defienden la familia, la unión de España, la reducción del tamaño del Estado. Y hay una visión más político-mercadológica, que es cuanto más personas tiene adentro de mi partido, mejor. Yo pienso que no es bien así, que tiene que mirar la cualidad de la persona que está entrando en su partido. Y al final del día, lo que importa a las personas no es si el partido tiene plata, si tiene el más número de políticos, de congresistas, sino que si ese partido se va a hacer la defensa de las cosas que creo yo. Y yo creo que la mayoría de las personas en España pretenden a cuidar de sus familias, tener derecho a su legítima defensa, apoyan a la orden en las calles, es decir, que apoyan el trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, que no quieren esta depravación moral que está pasando por ahí. Entonces yo creo que cuanto más la izquierda tiende a poner adelante agendas como la Agenda 2030 de ONU, que tiene un montón de cosas involucradas con ideología de género, cuanto más combate a esto, más suceso electoral se va a tener.